La mañana del lunes 15 de marzo comenzó como cualquier otra en mi vida. Me desperté a las 6:30. Preparé el café mientras mi esposo Carlos se duchaba y revisé mentalmente la agenda del día en la empresa de consultoría donde trabajo desde hace 5 años. A los 32 años, tengo lo que muchos considerarían una vida perfecta. Un matrimonio estable de 8 años, una casa cómoda en un barrio tranquilo y un trabajo que me proporciona tanto satisfacción profesional como estabilidad económica. Esa mañana, sin embargo, algo cambiaría para siempre el curso de mi existencia. Llegué a la oficina con mi rutina habitual. Saludé a la recepcionista, me dirigí a mi cubículo en el 3er piso y encendí mi computadora mientras tomaba el primer sorbo de mi café matutino. Fue entonces cuando María José, mi compañera del Departamento de Recursos Humanos, se acercó con una sonrisa que parecía guardar secretos. «Elena, te presento a Diego Mendoza», me dijo con ese tono oficioso que usaba para las presentaciones formales. Será el nuevo coordinador del proyecto de expansión internacional. Trabajarán muy de cerca en los próximos meses. Alcé la vista de mi pantalla y me encontré con unos ojos castaños que me miraban con una mezcla de profesionalidad y calidez que me resultó inmediatamente familiar, como si lo conociera de toda la vida. Diego tenía una sonrisa genuina, el tipo de sonrisa que llega hasta los ojos y transforma completamente el rostro. Su cabello castaño claro estaba ligeramente despeinado, como si hubiera venido corriendo, y llevaba una camisa azul que resaltaba su bronceado natural. «Mucho gusto, Elena», me dijo extendiendo su mano. Su apretón fue firme pero cálido, y duró exactamente el tiempo apropiado para una presentación profesional. Sin embargo, algo en ese contacto me produjo una sensación extraña, como una corriente eléctrica muy sutil que recorrió mi brazo. «El placer es mío», respondí, sorprendiéndome por lo ronca que sonaba mi voz. «Bienvenido al equipo». Los siguientes días transcurrieron con una normalidad aparente, pero había algo diferente en el ambiente. Diego se instaló en el escritorio diagonal al mío, lo suficientemente cerca para intercambiar miradas ocasionales, pero lo suficientemente lejos para mantener la profesionalidad. Durante las primeras semanas, nuestras interacciones se limitaron a conversaciones estrictamente laborales, revisión de presupuestos, análisis de mercados internacionales, coordinación de videoconferencias con clientes potenciales. Sin embargo, comencé a notar pequeños detalles que me perturbaban más de lo que debería. La forma en que Diego se concentraba cuando leía reportes, frunciendo ligeramente el ceño y mordiéndose el labio inferior. Cómo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba pensando en una solución compleja. La manera en que su risa resonaba por encima del murmullo constante de la oficina, alegre y contagiosa. Una tarde de abril, mientras trabajábamos hasta tarde para terminar una propuesta urgente, Diego sugirió que pidiéramos comida china para no perder tiempo yendo a cenar. La oficina se había vaciado gradualmente hasta que solo quedamos nosotros dos, rodeados de documentos esparcidos y el resplandor azulado de nuestras pantallas. ¿Sabes qué me llamó la atención cuando llegué aquí?, me preguntó mientras esperábamos la comida, girando su silla para quedar frente a mí. ¿El caos organizativo? Bromeé, señalando los papeles que cubrían prácticamente cada superficie disponible. No, respondió con una sonrisa que parecía más íntima que las anteriores. Tu capacidad para mantener la calma bajo presión. He trabajado en muchas empresas, y pocas personas logran combinar la eficiencia con la humanidad como tú. Sentí que el aire se espesaba entre nosotros. Era un cumplido profesional, pero la manera en que me miraba mientras lo decía tenía algo más profundo, algo que hizo que mi corazón se acelerara de forma peligrosa. Gracias, murmuré, sintiendo que mis mejillas se calentaban. Tú también tienes una perspectiva muy refrescante. Hace tiempo que no trabajaba con alguien que entendiera tan rápido los objetivos del proyecto. La conversación derivó naturalmente hacia temas más personales. Me contó sobre su divorcio reciente, sobre cómo había sido una separación amigable pero dolorosa, sobre su decisión de mudarse a esta ciudad para empezar de cero. Yo le hablé de mis años en la empresa, de mis aspiraciones profesionales, cuidando de no mencionar demasiado mi matrimonio, aunque no sabía por qué. Esa noche llegué a casa casi a las 11. Carlos estaba viendo televisión en la sala, y apenas levantó la vista cuando entré. «¿Cómo estuvo tu día?», me preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. «Largo», respondí, lo cual era técnicamente cierto. «El nuevo proyecto nos tiene con mucho trabajo extra».
murmuró distraídamente. «Calenté tu cena. Está en el microondas». Me quedé parada en el umbral de la sala, observando a mi esposo. Carlos había sido mi compañero de universidad, mi primer novio serio, mi compañero de vida durante 8 años. Era un buen hombre, responsable, estable, predecible. Trabajaba como contador en una firma local. Llegaba a casa todas las noches a las 6:30. Los sábados jugaba fútbol con sus amigos. Los domingos veíamos películas juntos. Era, en todos los sentidos, el esposo perfecto. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacía observándolo? Los siguientes días pasaron en una bruma extraña. En la oficina, Diego y yo continuamos trabajando juntos, pero ahora había una corriente subterránea en cada interacción. Cuando nuestros dedos se rozaban al pasarnos documentos, cuando nuestras miradas se encontraban durante las reuniones, cuando él se acercaba a mi escritorio para revisar algo en mi pantalla y podía percibir su colonia sutil mezclada con su aroma natural. Una mañana, mientras revisábamos el cronograma del proyecto, Diego me hizo una pregunta que cambió todo. «Elena, ¿puedo preguntarte algo personal?» Mi corazón se detuvo por un momento. «Claro. ¿Eres feliz?» La pregunta me golpeó como un puñetazo. Nadie me había preguntado eso en años, y la honestidad brutal en sus ojos me desarmó completamente. «Eso es. Esa es una pregunta muy profunda para un martes por la mañana». Intenté bromear, pero mi voz temblaba. «Perdóname si me excedo», dijo rápidamente. «Es solo que hay algo en tus ojos, como si estuvieras esperando algo que nunca llega». Sentí que las lágrimas amenazaban con aparecer. Era como si Diego hubiera puesto palabras a un sentimiento que había estado ignorando durante años. «No sé cómo responder a eso», susurré. «No tienes que responder», me dijo suavemente. «Solo quería que supieras que, si alguna vez necesitas hablar, yo estoy aquí». Esa tarde no pude concentrarme en el trabajo. Las palabras de Diego resonaban en mi mente como un eco persistente. ¿Era feliz? La pregunta parecía simple, pero la respuesta era tremendamente compleja. Tenía seguridad, estabilidad, una rutina confortable. Pero felicidad. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido verdadera felicidad? Esa noche, Carlos y yo cenamos en silencio, como habíamos hecho tantas veces en los últimos años. Él revisaba su teléfono mientras comía, y yo fingía leer un libro, pero en realidad estaba perdida en mis pensamientos. «Carlos», dije finalmente, rompiendo el silencio. «¿Mm?», Ana murmuró sin levantar la vista. «¿Cómo describirías nuestro matrimonio?» Ahora sí me miró, con una expresión de sorpresa genuina. «¿Por qué preguntas eso?» «Solo curiosidad». «¿Eres feliz conmigo?» «Claro que sí», respondió automáticamente. «Tenemos una buena vida, ¿no? Una casa, trabajos estables, rutinas que funcionan. ¿Por qué habría de no ser feliz?» Su respuesta me dolió más de lo que esperaba. Para él, el matrimonio era una lista de logros alcanzados, una estructura funcional. Pero ¿dónde estaba la pasión? ¿Dónde estaban las miradas cómplices? Las conversaciones profundas, la emoción de descubrir cada día algo nuevo sobre la persona que amas. «¿Y tú?», me preguntó. «¿Eres feliz?» Abrí la boca para dar la respuesta automática, la respuesta segura. Pero las palabras no salieron. Me quedé ahí, mirándolo, y en ese momento comprendí que algo fundamental había cambiado en mí. «No lo sé», admití finalmente. Carlos frunció el ceño, pero no dijo nada más. Simplemente volvió a su teléfono, como si mi confesión fuera una molestia menor que podía ignorar. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión emocional. En el trabajo, Diego y yo nos volvimos más cercanos. Comenzamos a almorzar juntos, inicialmente para discutir el proyecto, pero gradualmente nuestras conversaciones se volvieron más personales, más íntimas. Me habló de sus sueños de viajar por Sudamérica, de su pasión por la fotografía, de su miedo a volver a confiar en el amor después de su divorcio. Yo le conté sobre mis años de universidad, sobre mis ambiciones profesionales que había ido posponiendo, sobre la sensación de estar viviendo una vida en piloto automático. Era la primera vez en años que alguien realmente me escuchaba, que mostraba interés genuino en mis pensamientos y sentimientos. Una tarde lluviosa de mayo, mientras trabajábamos solos en la oficina otra vez, Diego se acercó a mi escritorio con 2 tazas de café. «Pensé que podrías necesitar esto», me dijo, colocando una taza humeante frente a mí. «Eres un salvador», respondí, inhalando el aroma reconfortante. «Este proyecto me está consumiendo, a mí también», admitió, sentándose en el borde de mi escritorio.
Pero no me importa. Me gusta trabajar contigo. Había algo diferente en su voz, una intensidad que me hizo levantar la vista hacia él. Sus ojos tenían una expresión que no había visto antes, vulnerable pero determinada. «Elena», dijo suavemente, «tengo que decirte algo». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. «¿Qué pasa? Creo que me estoy enamorando de ti». El mundo se detuvo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de significado y peligro. Sabía que debería rechazarlo inmediatamente, recordarle mi matrimonio, mantener las barreras profesionales. Pero no pude. «Diego», comencé, pero mi voz se quebró. «Sé que estás casada», continuó rápidamente. «Sé que esto está mal, que no debería decírtelo, pero no puedo seguir fingiendo que lo que siento por ti es solo profesional. Yo». Traté de formar palabras coherentes, pero mi mente estaba en caos. «No puedo». «No debería, pero…» me preguntó gentilmente. «Pero yo siento lo mismo», admití finalmente, y fue como si se rompiera una presa dentro de mí. Y no sé qué hacer con eso. Nos quedamos en silencio, mirándonos, sintiendo el peso de la confesión mutua. Era territorio peligroso, y ambos lo sabíamos. «No tiene que pasar nada», dijo Diego finalmente. «Podemos solo reconocer que existe y seguir adelante». Pero ambos sabíamos que era demasiado tarde para eso. Una vez que los sentimientos fueron verbalizados, tomaron vida propia. Los siguientes días fueron agónicos. Intentamos mantener la normalidad, pero cada interacción estaba cargada de una tensión eléctrica que era imposible ignorar. Yo llegaba a casa cada noche sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Carlos seguía con su rutina habitual, ajeno a la tormenta emocional que se desataba dentro de mí. Una noche, después de cenar, intenté acercarme a él en el sofá. «¿Podríamos hablar?», le pregunté, acurrucándome a su lado. «Claro», respondió, pero siguió viendo televisión. «Carlos, mírame», insistí, tomando su mano. Se giró hacia mí con expresión impaciente. «¿Qué pasa, Elena? Pareces muy intensa últimamente. ¿Te parece que somos felices juntos?», suspiró profundamente. «¿Otra vez con eso? Ya te dije que sí. ¿Por qué sigues preguntando lo mismo?». «Porque siento que solo estamos coexistiendo. Cuando fue la última vez que hablamos de algo más profundo que las cuentas por pagar o los planes del fin de semana? ¿Y qué tiene de malo eso?», y preguntó defensivamente. «No todas las parejas necesitan estar todo el tiempo hablando de filosofía o emociones. Algunos valoramos la tranquilidad». Sus palabras me golpearon como una bofetada fría. Tranquilidad. Era exactamente lo que Diego había visto en mis ojos. Esa ausencia de vida, esa conformidad con menos de lo que merecía. «¿Y si yo necesito algo más que tranquilidad?», pregunté con voz temblorosa. Carlos me miró como si fuera una extraña. «¿De dónde vienen todas estas preguntas? ¿Está pasando algo en el trabajo? ¿Alguien te está metiendo ideas raras en la cabeza?». Su respuesta me confirmó lo que había estado sintiendo. Carlos no me conocía realmente. Después de 8 años juntos, no tenía ni idea de lo que yo necesitaba emocionalmente. «No», mentí. «Solo estoy reflexionando sobre nosotros». «Bueno, pues deja de reflexionar tanto», dijo volviendo a la televisión. «Las cosas están bien como están, pero no estaban bien, y cada día que pasaba se volvía más evidente». La ruptura emocional ocurrió un viernes por la tarde. Diego y yo habíamos terminado de presentar el proyecto a un cliente importante, y la reunión había salido perfectamente. Estábamos eufóricos, llenos de adrenalina por el éxito, cuando él sugirió celebrar con una copa de vino en un bar cerca de la oficina. «Solo una copa», dije, sabiendo que era una excusa peligrosa. «Solo una copa», concordó, pero ambos sabíamos que estábamos mintiendo. El bar estaba débilmente iluminado, con música suave de fondo y una atmósfera íntima que parecía envolvernos en una burbuja separada del mundo real. Nos sentamos en un rincón apartado, y mientras el vino relajaba mis inhibiciones, me encontré hablándole a Diego sobre mis miedos más profundos, mis sueños postergados, mi sensación de estar viviendo una vida que no era realmente mía. «¿Sabes qué?», le dije después de la segunda copa, sintiendo que las palabras fluían sin filtro. «Creo que me casé con Carlos porque era lo que se suponía que debía hacer. Era seguro, predecible, la opción sensata, pero nunca me pregunté si realmente lo amaba. ¿Y ahora lo amas?», preguntó Diego suavemente. La pregunta me golpeó con su simplicidad brutal. «No lo sé. Creo que amo la idea de él,
la estabilidad que representa. Pero amor verdadero, pasión, esa sensación de que no puedes imaginar la vida sin esa persona, negué con la cabeza. No he sentido eso por él en años. Quizás nunca lo sentí. ¿Y has sentido eso por alguien más? Preguntó, y había algo vulnerable en su voz. Me quedé mirándolo. Este hombre que había entrado en mi vida solo unos meses atrás, pero que había logrado despertar sentimientos que creía muertos. Sus ojos castaños me miraban con una intensidad que me quitaba el aliento, y en ese momento supe que estaba al borde de un precipicio. Sí, susurré. Contigo. Fue como si las compuertas se abrieran. Diego extendió su mano por encima de la mesa y tomó la mía, entrelazando nuestros dedos de una manera que se sintió más íntima que cualquier caricia. Elena, dijo con voz ronca, no quiero arruinar tu vida. Mi vida ya está arruinada, admití, solo que no me había dado cuenta hasta ahora. Permanecimos así durante lo que pareció una eternidad, mirándonos, sintiendo la gravedad del momento. Entonces Diego pagó la cuenta y caminamos juntos hacia el estacionamiento, donde se suponía que nos separaríamos para ir a nuestros respectivos autos y volver a nuestras respectivas vidas. Pero cuando llegamos a mi auto, no pude soltarlo. Diego, comencé girándome hacia él. Lo sé, murmuró, acercándose hasta que pude sentir su respiración en mi rostro. Yo tampoco puedo dejarte ir. Y entonces me besó, y fue como si el mundo entero cobrara vida de repente. No era solo un beso, era una declaración, una rendición, un salto al vacío. Sentí que cada terminación nerviosa de mi cuerpo despertaba, como si hubiera estado dormida durante años y finalmente estuviera viva otra vez. Cuando nos separamos, ambos estábamos temblando. ¿Qué acabamos de hacer?, susurré. No lo sé, admitió él. Pero no me arrepiento. Yo tampoco, dije, y al decirlo me di cuenta de que era completamente cierto. Pero no sé qué hacer ahora. No tienes que decidir nada esta noche, me dijo, acariciando mi mejilla suavemente. Solo, piénsalo, ¿sí? Conduje a casa en un estado de shock emocional. Todo parecía diferente, como si hubiera estado viendo el mundo en blanco y negro, y súbitamente pudiera ver colores. Las luces de la calle parecían más brillantes, la música de la radio más emotiva, mi propio cuerpo más vivo. Cuando llegué a casa, Carlos ya estaba durmiendo. Me quedé parada junto a la cama, observando su rostro tranquilo, y sentí una mezcla de culpa y liberación que me resultaba difícil de procesar. Era un buen hombre, no se merecía esto. Pero yo tampoco me merecía una vida sin pasión, sin conexión real. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, reviviendo cada momento con Diego, cada sensación, cada palabra. Y mientras observaba la luz del sol filtrarse por las cortinas, supe que ya no había vuelta atrás. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. En el trabajo, Diego y yo intentamos mantener la profesionalidad, pero era imposible ignorar la corriente que fluía entre nosotros. Nuestras miradas se encontraban por encima de las salas de reuniones, nuestras manos se rozaban accidentalmente al pasarnos documentos, y cada interacción estaba cargada de un significado que parecía evidente para todos, menos para nuestros colegas, quienes afortunadamente estaban demasiado ocupados con sus propios asuntos para notar nuestra tensión. En casa, Carlos comenzó a hacer comentarios sobre mi comportamiento extraño. «Has estado muy distraída últimamente», me dijo una mañana mientras desayunábamos. «¿Todo está bien en el trabajo?» «Solo estamos con mucha presión por el proyecto», respondí, evitando su mirada. «¿El proyecto con ese tipo nuevo? ¿Diego?» Mi corazón se saltó un latido al escuchar su nombre en los labios de Carlos. «Sí, él está coordinando todo. Es muy profesional». murmuró Carlos. Pero algo en su tono me hizo pensar que quizás no era tan oblivious como había creído. La situación se volvió insostenible rápidamente. Diego y yo comenzamos a intercambiar mensajes de texto durante las noches, conversaciones que comenzaban sobre el trabajo, pero inevitablemente derivaban hacia temas más personales e íntimos. Le contaba sobre mis noches de insomnio, sobre la sensación de estar viviendo una mentira. Él me contaba sobre su lucha interna, sobre cómo había intentado mantener distancia pero no podía dejar de pensar en mí. Un martes por la noche, mientras Carlos dormía a mi lado, recibí un mensaje de Diego que cambió todo. «No puedo seguir así. Necesito verte.
¿Podemos hablar mañana después del trabajo? Mis manos temblaron mientras escribía la respuesta. Sí, necesito verte también. Al día siguiente, nos encontramos en un pequeño café en el otro lado de la ciudad, lejos de cualquier posibilidad de encontrar conocidos. Diego llegó antes que yo, y cuando entré lo vi sentado en una mesa del fondo, jugando nerviosamente con su taza de café. «Hola», dije, sintiendo que mi voz sonaba extrañamente formal. «Hola», respondió, levantándose para saludarme con un beso en la mejilla que se sintió cargado de significado. Nos sentamos uno frente al otro, y por un momento ninguno habló. El peso de lo que estábamos contemplando llenaba el espacio entre nosotros. «Elena», comenzó finalmente, «he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que está pasando». «Yo también», admití. «¿Y a qué conclusión has llegado?» Respiré profundamente. «A que no puedo seguir viviendo una mentira. A que por primera vez en años me siento realmente viva cuando estoy contigo. A que creo que me estoy enamorando de ti». Sus ojos se iluminaron, pero también vi preocupación en ellos. «¿Y tu matrimonio?» «Mi matrimonio», comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. «Mi matrimonio ha estado muerto desde hace tiempo, solo que no me había dado cuenta, o no había querido darme cuenta. ¿Has pensado en hablar con Carlos? ¿En intentar arreglar las cosas?» La pregunta me sorprendió. «¿Tú quieres que intente arreglar las cosas con él?» «No», admitió rápidamente. «Pero quiero asegurarme de que estás tomando esta decisión por las razones correctas. No quiero ser la causa de que destruyas un matrimonio que podría salvarse». Su consideración hacia Carlos, incluso en esta situación, me hizo amarlo aún más. «No hay nada que salvar, Diego. Hemos estado viviendo como compañeros de apartamento durante años. El amor, si alguna vez existió, desapareció hace mucho tiempo. ¿Estás segura?» «Estoy segura de que no puedo seguir fingiendo. Estoy segura de que lo que siento por ti es más real que cualquier cosa que haya sentido por él en años. Y estoy segura de que me merezco algo mejor que conformarme con una vida mediocre». Diego extendió su mano por encima de la mesa y tomó la mía. «Entonces, ¿qué hacemos?» «No lo sé», admití, «pero sé que no puedo alejarte de mí. No ahora que te encontré». Esa tarde sellamos nuestro destino. Decidimos intentar mantener las apariencias mientras yo figuraba cómo manejar la situación en casa, pero ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego. Durante las siguientes semanas, comenzamos una relación secreta que era tanto emocionante como aterrorizante. Nos encontrábamos después del trabajo en lugares discretos, intercambiábamos mensajes codificados, robábamos momentos de intimidad en la oficina cuando nadie más estaba cerca. Era como vivir una novela, intoxicante y peligrosa, pero mantener el secreto estaba cobrando su precio. En casa, me volvía cada vez más distante con Carlos, quien comenzó a hacer preguntas más directas sobre mi comportamiento extraño. En el trabajo, tenía que fingir profesionalidad cuando todo lo que quería era estar cerca de Diego, tocarlo, hablarle de cosas íntimas. La tensión llegó a un punto crítico una noche de junio. Carlos y yo estábamos cenando cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de Diego. «¿Estás bien? Te vi triste hoy en la oficina». Sin pensarlo, sonreí involuntariamente mientras leía el mensaje. Cuando levanté la vista, Carlos me estaba observando con una expresión que nunca había visto antes, sospechosa, dolida y peligrosamente alerta. «¿Quién es?», preguntó con voz tensa. «Nadie importante», mentí, guardando rápidamente el teléfono. «Solo un mensaje del trabajo». «¿Un mensaje del trabajo a las 9 de la noche que te hace sonreír así?» Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. «Carlos, no es nada, solo... ¿Es ese Diego?», preguntó abruptamente, y la forma en que pronunció su nombre me hizo saber que mis peores temores se estaban haciendo realidad. «¿Qué?». «No, por supuesto que no. ¿Por qué preguntarías eso?». Pero Carlos no era tonto. Se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la cocina como un animal enjaulado. «Porque has estado actuando extraño desde que él llegó. Porque llegas tarde del trabajo constantemente. Porque ya no me miras como antes. Porque cuando duermes, susurras su nombre». La última acusación me golpeó como un balde de agua fría. «Eso no es cierto», murmuré, pero mi voz sonaba débil incluso para mí. «¿No es cierto?». Se giró hacia mí con los ojos brillando de ira. «Elena, hace 2 noches dijiste Diego en sueños. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, pero ahora me quedé sin palabras». La habitación parecía girar a mi alrededor mientras procesaba que mi secreto había sido descubierto de la manera más cruel posible.
Carlos. Comencé, pero él levantó la mano para detenerme. Solo respóndeme con honestidad. Por una vez. ¿Hay algo entre tú y ese hombre? El momento de la verdad había llegado. Podía seguir mintiendo, intentar convencerlo de que estaba imaginando cosas, pero mirando sus ojos llenos de dolor, supe que ya no podía seguir viviendo esa farsa. Sí, susurré, y la palabra cayó entre nosotros como una bomba. Carlos se quedó inmóvil por un momento que pareció eterno. Luego, su rostro se descompuso de una manera que me partió el corazón, a pesar de todo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz quebrada. Carlos, ¿cuánto tiempo?, gritó, y era la primera vez que lo veía perder el control de esa manera. Unas semanas, admití, las lágrimas comenzando a fluir por mis mejillas. Pero no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Y se rió amargamente. ¿Qué se supone que debo pensar, Elena? Mi esposa está teniendo una aventura y me miente en la cara todos los días. No es solo una aventura. Se exploté, sorprendiéndome por mi propia vehemencia. Es más que eso. Él me entiende de una manera que tú nunca... Me detuve abruptamente, dándome cuenta de que mis palabras solo estaban empeorando las cosas, pero el daño ya estaba hecho. ¿Que yo nunca qué?, preguntó Carlos con voz peligrosamente baja. Que tú nunca has intentado entenderme. Terminé, sintiendo que ya no tenía nada que perder. Carlos, hemos estado viviendo como extraños durante años. Tú lo sabes tanto como yo. Así que la culpa es mía, dijo con sarcasmo. Yo tengo la culpa de que hayas decidido acostarte con otro hombre. No se trata de culpa, dije, intentando mantener la calma. Se trata de que no somos felices juntos. Haven't sido felices en mucho tiempo. Habla por ti misma, replicó. Yo estaba perfectamente feliz con nuestra vida hasta que decidiste destruirla. Sus palabras me confirmaron exactamente lo que había estado sintiendo. Para él, nuestra relación era cómoda, funcional, satisfactoria en su simplicidad, pero para mí había sido una prisión dorada, de la cual Diego había sido la llave de escape. ¿Y ahora qué?, y preguntó finalmente Carlos, dejándose caer en una silla como si toda la energía hubiera salido de su cuerpo. ¿Vas a dejarlo todo por él? La pregunta me tomó desprevenida porque no tenía una respuesta clara. Diego y yo habíamos estado tan concentrados en los sentimientos del momento que no habíamos hablado seriamente sobre el futuro. No lo sé, admití. ¿No lo sabes? Carlos me miró con incredulidad. ¿Destruyes nuestro matrimonio por un hombre y no sabes ni siquiera si tiene intenciones serias contigo? Su observación me dolió porque tenía algo de razón. En mi ebriedad emocional, había actuado impulsivamente sin considerar completamente las consecuencias. Sé que no puedo seguir viviendo una mentira, dije finalmente. Sé que no somos buenos el uno para el otro, Carlos. Somos personas diferentes que quieren cosas diferentes de la vida. ¿Y qué quieres tú de la vida, Elena?, preguntó con amargura. Porque pensé que lo teníamos todo planeado juntos. Quiero sentirme viva, respondí con honestidad brutal. Quiero conversaciones que me desafíen intelectualmente. Quiero pasión. Quiero a alguien que me vea realmente, que se interese en mis pensamientos y sueños más allá de si pagué las cuentas o si hay comida en el refrigerador. ¿Y él te da todo eso? Sí, dije sin dudar. Carlos asintió lentamente, como si finalmente entendiera algo que había estado negando. Entonces supongo que no hay nada más que hablar, dijo levantándose de la silla. Quiero que te vayas, ¿qué? Quiero que hagas tus maletas y te vayas esta noche. No puedo tenerte aquí ni un minuto más. El peso final de mis acciones me golpeó como una avalancha. Esto era real. Mi matrimonio había terminado. Mi vida tal como la conocía había llegado a su fin. Carlos, podríamos hablar sobre esto. Ir a terapia de pareja. ¿Intentar qué? Me interrumpió. ¿Perdonarte? Olvidar que la mujer que prometió amarme y serme fiel me traicionó con el primer hombre que le prestó un poco de atención. Sus palabras eran crueles pero comprensibles. Tenía derecho a estar herido, tenía derecho a odiarme. Tienes razón, dije finalmente. Lo siento, Carlos. Siento haber llegado a este punto. Siento haber lastimado. No, dijo con firmeza. No digas que lo sientes si no lo sientes realmente. Si fueras a hacer todo de nuevo, ¿elegirías diferente? La pregunta me forzó a ser brutalmente honesta conmigo misma. Me arrepentía de haber conocido a Diego, de haber descubierto lo que era sentirse verdaderamente conectada con alguien. No, admití en voz baja. No puedo decir que me arrepiento de haber encontrado algo real. Carlos asintió nuevamente, como si mi respuesta hubiera confirmado sus peores sospechas.
Entonces no finjas sentirlo por mí. Vete con él y vive tu gran amor. Solo espero que valga la pena todo lo que destruiste para conseguirlo. Esa noche hice mis maletas mientras Carlos se quedó en la sala, viendo televisión con el volumen demasiado alto para no tener que escuchar mis sollozos. Cuando terminé, él no se levantó para despedirse. Simplemente me gritó desde el sofá: «Las llaves de la casa, déjalas en la mesa». Dejé las llaves junto con mi anillo de matrimonio y salí de la casa que había sido mi hogar durante 5 años, llevando solo 2 maletas con lo esencial. Conduje directamente al apartamento de Diego, temblando tanto que apenas podía mantener el volante estable. Cuando toqué su puerta a las 11 de la noche, abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperándome. «Elena», dijo, tomándome en sus brazos sin hacer preguntas. «¿Qué pasó?» «Carlos se enteró», murmuré contra su pecho. «Se acabó. Todo se acabó. Me llevó adentro, me preparó té, me escuchó mientras le conté toda la horrible confrontación. No intentó justificar mis acciones ni demonizar a Carlos. Simplemente me consoló mientras yo procesaba la magnitud de lo que había sucedido. ¿Te arrepientes?», y me preguntó finalmente. «¿De la forma en que pasó? Sí. Carlos no se merecía enterarse así. Pero de estar aquí contigo, de haber seguido mis sentimientos, no. ¿Y ahora qué hacemos?» «No lo sé», admití. «¿Podemos tomarlo día a día?» «Por supuesto», me aseguró. «Te amo, Elena. Vamos a encontrar la manera de que esto funcione». Los primeros meses viviendo con Diego fueron como un sueño. Después de años de rutina predecible con Carlos, la pasión e intensidad de nuestra relación me tenían en un estado constante de euforia. Diego era atento, romántico, intelectualmente estimulante. Conversábamos durante horas sobre libros, películas, planes para el futuro. Hacíamos el amor con una pasión que no había experimentado en años. Tal vez nunca. Pero vivir juntos también trajo desafíos que no había anticipado. Diego era más desorganizado de lo que había imaginado. Dejaba platos sucios en el lavadero, ropa por todo el apartamento. Nunca parecía saber dónde había puesto las llaves o su billetera. Al principio, estos pequeños detalles me parecían encantadores, evidencia de su naturaleza artística y espontánea. Pero con el tiempo, comenzaron a irritarme. Además, mientras la novedad de nuestra relación se desvanecía gradualmente, comencé a notar aspectos de su personalidad que no había visto durante nuestros encuentros secretos cargados de adrenalina. Diego podía ser temperamental cuando estaba estresado en el trabajo. Tenía la costumbre de criticar sutilmente mis decisiones, siempre con una sonrisa, pero de una manera que me hacía sentir insegura. Y había una parte de él que siempre parecía estar buscando algo más, algo mejor, como si nada fuera nunca completamente suficiente. 6 meses después de mudarme con él, tuvimos nuestra primera pelea seria. Había sido un día particularmente difícil en el trabajo, y cuando llegué al apartamento esperando consuelo y comprensión, Diego estaba de mal humor porque había tenido problemas con un cliente. «¿Puedes hacer menos ruido?», me pidió secamente cuando entré a la cocina para preparar la cena. «Estoy tratando de concentrarme». «Perdón», murmuré, pero algo en su tono me molestó. Carlos nunca me había hablado así, incluso en sus peores días. «¿Y puedes cocinar algo simple esta noche?», continuó sin levantar la vista de su laptop. «No estoy de humor para algo elaborado», por supuesto, respondí, pero por dentro comenzaba a arder una llama de resentimiento. Mientras cocinaba en silencio, no pude evitar comparar la situación con mis noches con Carlos. A pesar de todos nuestros problemas, Carlos siempre había sido cortés, considerado con las tareas domésticas, agradecido por las comidas que preparaba. Diego, en cambio, parecía dar por sentado que yo me encargaría de todo, como si fuera mi obligación natural. Esa noche, después de cenar en un silencio tenso, finalmente exploté. «¿Sabes qué?», se le dije mientras él se preparaba para volver a su laptop sin ayudar con los platos. «Pensé que éramos compañeros en esta relación». «¿De qué hablas?», me preguntó con genuina confusión. «De que actúas como si fuera tu empleada doméstica, como si cocinar, limpiar y mantener este lugar funcionando fuera únicamente mi responsabilidad». «No es eso», se defendió. «Es solo que tú eres mejor en esas cosas». «¿Mejor en esas cosas?», repetí con incredulidad. «¿O simplemente asumes que porque soy mujer debo encargarme de todo?». «Ahora estás exagerando», dijo con un suspiro irritado. «He tenido un día horrible y solo quiero un poco de paz». «¿Y mi día qué?», pregunté. «¿Por qué tu día malo es más importante que el mío?». La discusión escaló desde ahí. Diego me acusó de ser demasiado sensible,
de buscar problemas donde no los había. Yo lo acusé de ser egoísta y de idealizar nuestra relación sin enfrentar las realidades de la vida cotidiana. Esa noche dormimos dándome la espalda el uno al otro, y por primera vez desde que dejé a Carlos, me pregunté si había hecho lo correcto. Los meses siguientes trajeron más revelaciones incómodas. Diego tenía dificultades para manejar el dinero, algo que no había sido evidente cuando solo salíamos ocasionalmente. Gastaba impulsivamente en gadgets tecnológicos, libros, ropa, sin considerar nuestro presupuesto conjunto. Cuando intenté hablar con él sobre la planificación financiera, me dijo que me estaba volviendo demasiado controladora, como una esposa típica. La comparación me dolió profundamente, especialmente porque comenzaba a darme cuenta de que tal vez los problemas en mi matrimonio no habían sido únicamente culpa de Carlos o mía, sino simplemente la realidad inevitable de dos personas tratando de construir una vida juntos. También noté que Diego tenía celos irracionales. Si mencionaba cualquier interacción con colegas masculinos, se ponía tenso y hacía comentarios sarcásticos. Una vez, cuando un antiguo amigo de la universidad me invitó a almorzar inocentemente, Diego montó en cólera y me acusó de no haber aprendido nada de mi experiencia con él. ¿Cómo sé que no vas a hacer lo mismo conmigo que hiciste con Carlos? Me preguntó durante una pelea particularmente fea. Al fin y al cabo, ya probaste que eres capaz de engañar. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Era cierto que había traicionado a Carlos, pero escuchar a Diego usar mi pasado contra mí de esa manera me hizo ver una faceta cruel de su personalidad que me asustó. Eso es diferente, protesté. Mi matrimonio con Carlos estaba muerto mucho antes de conocerte. ¿Y cómo sé que esto no va a morir también?, replicó. ¿Cómo sé que no vas a encontrar al próximo Diego en la oficina y decidir que yo ya no te hago feliz? La pregunta era retórica, pero plantaba semillas de duda que comenzaron a crecer en mi mente. ¿Era yo el tipo de persona que simplemente saltaba de una relación a otra cuando las cosas se ponían difíciles? ¿Había destruido mi matrimonio por algo que resultó ser otra ilusión? El punto de quiebre llegó casi un año después de dejar a Carlos. Diego y yo estábamos cenando en casa cuando surgió el tema de nuestros planes a largo plazo. He estado pensando, dijo casualmente mientras cortaba su bistec, que tal vez deberíamos tomar un descanso. ¿Un descanso?, repetí, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Solo temporalmente, se apresuró a aclarar. Siento que hemos estado muy intensos desde el principio. Tal vez necesitamos un poco de espacio para asegurarnos de que esto es realmente lo que queremos. Diego, dije lentamente, dejé mi matrimonio por ti. Dejé mi casa, mi vida estable, mi futuro seguro. ¿Y ahora quieres un descanso? No es que no te ame, dijo, pero había algo evasivo en sus ojos. Es solo que a veces siento que esta relación está construida sobre bases muy intensas, muy dramáticas. Me pregunto si realmente somos compatibles para la vida cotidiana. Sus palabras me revelaron una verdad que había estado evitando enfrentar. Diego se había enamorado de la Elena de la aventura secreta, de la pasión prohibida, de la intensidad emocional del drama. Pero la Elena de todos los días, la que necesitaba construir una vida real con rutinas y responsabilidades, no le resultaba igualmente atractiva. ¿Sabes qué pienso?, le dije, sintiendo una extraña calma descender sobre mí. Pienso que te enamoraste de la idea de conquistar a una mujer casada, del desafío, de la adrenalina. Pero ahora que tienes que lidiar conmigo como persona real, con problemas reales y necesidades reales, ya no es tan emocionante, eso no es justo, protestó, pero su expresión me decía que había dado en el clavo. ¿No es justo?, me reí amargamente. ¿Sabes lo que no es justo? Que yo haya quemado todos mis puentes por alguien que nunca tuvo intenciones serias de construir algo duradero conmigo. Esa noche empaqué mis cosas otra vez. Diego intentó convencerme de que nos quedáramos juntos y habláramos las cosas, pero ya era demasiado tarde. Había visto su verdadero carácter y me había visto a mí misma con una claridad brutal. Me mudé a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad, usando los ahorros que había logrado mantener separados. Durante las primeras semanas me sentí completamente perdida. No tenía a Carlos, no tenía a Diego, y me enfrenté por primera vez en años a la perspectiva de estar completamente sola. Pero lentamente, en el silencio de mi nuevo apartamento, comencé a procesar todo lo que había sucedido. Me di cuenta de que mi problema no había sido Carlos ni Diego, sino yo misma.
Había estado buscando la felicidad en otras personas, esperando que alguien más llenara vacíos en mi vida que solo yo podía llenar. Con Carlos, me había conformado con la mediocridad porque era segura. Con Diego, había confundido la intensidad emocional con el amor verdadero. En ambos casos, había evitado la responsabilidad de crear mi propia felicidad, de conocerme realmente a mí misma, de definir qué quería de la vida independientemente de cualquier hombre. 6 meses después de separarme de Diego, me encontré con Carlos en el supermercado. Fue increíblemente incómodo al principio, pero él se mostró civilizado, incluso cordial. «¿Cómo estás?», me preguntó y parecía genuinamente interesado en la respuesta. «Estoy aprendiendo», respondí honestamente. «¿Y tú?». «Mejor», dijo con una sonrisa triste. «He estado yendo a terapia. Creo que necesitaba examinar mi parte en lo que salió mal entre nosotros». Su respuesta me sorprendió. El Carlos que había conocido nunca había sido dado a la introspección emocional. «Me alegro», le dije sinceramente. ¿Has conocido a alguien?» «Sí», admitió ruborizándose ligeramente. «Es una mujer muy diferente a ti, pero me hace feliz de maneras que no esperaba». Sentí una punzada de algo, no exactamente celos, sino tal vez nostalgia por lo que habíamos perdido. «Me alegro por ti, Carlos, de verdad». «¿Y tú?», preguntó. «¿Sigues con ese hombre?». «No», dije negando con la cabeza. Resultó que no era lo que pensé que era. Carlos asintió sin malicia. «Lo siento. Sé que debe haber sido difícil». «Lo fue», admití. «Pero creo que necesitaba aprender algunas lecciones difíciles sobre mí misma». Nos despedimos amigablemente, y mientras caminaba a casa, reflexioné sobre cómo habían cambiado las cosas. Carlos parecía más maduro, más consciente de sí mismo. Yo también había cambiado, pero había pagado un precio mucho más alto por mis lecciones. Ahora, 2 años después del colapso de mi matrimonio, vivo sola en mi pequeño apartamento y he aprendido a encontrar satisfacción en mi propia compañía. He vuelto a conectar con viejas amigas que había descuidado durante mi matrimonio y mi aventura. He tomado clases de arte, he viajado sola, he explorado partes de mí misma que había ignorado durante años. ¿Soy feliz? Es una pregunta compleja. No tengo la euforia artificial que sentía con Diego, ni la seguridad cómoda que tenía con Carlos. Pero tengo algo que nunca había tenido antes. Una comprensión honesta de quién soy, de mis fortalezas y debilidades, de mis patrones destructivos y mis posibilidades de crecimiento. He aprendido que el amor verdadero, el tipo de amor que dura y nutre y sostiene, no es la pasión dramática de las novelas. Es la elección diaria de ver a otra persona completamente, de aceptar sus imperfecciones mientras trabajas en las tuyas propias, de construir algo juntos que sea más grande que la suma de sus partes. Perdí mi matrimonio por una ilusión, por la creencia de que la intensidad emocional era sinónimo de compatibilidad real. Diego me despertó a la vida. Me hizo sentir cosas que había olvidado que podía sentir. Pero nuestro amor estaba construido sobre arena. Era hermoso y apasionado, pero carecía de los cimientos sólidos necesarios para sobrevivir a las realidades de la vida cotidiana. Ahora entiendo que mi matrimonio con Carlos tenía problemas reales que requerían trabajo real. No escapé. Tal vez si hubiera tenido el coraje de enfrentar esos problemas directamente, de exigir más comunicación y intimidad emocional, podríamos haber salvado lo que teníamos. O tal vez no. Tal vez éramos fundamentalmente incompatibles. Nunca lo sabré porque elegí la salida fácil, la emoción del drama sobre el trabajo difícil de reparar. Lo que sí sé es que la próxima vez que me enamore, si es que hay una próxima vez, será diferente. Será con alguien que me vea completamente y me ame no a pesar de mis imperfecciones, sino incluyéndolas. Será con alguien con quien pueda construir algo sólido y duradero, no solo algo intenso y temporal. Y más importante aún, no buscaré a esa persona para completarme o para llenar vacíos en mi vida. Llegaré a cualquier relación futura como una persona completa en sí misma, capaz de dar y recibir amor desde un lugar de fortaleza, no de necesidad desesperada. El precio de mi ilusión fue alto. Un matrimonio de 8 años, la confianza de un buen hombre, mi reputación, mi seguridad financiera y casi 2 años de mi vida perdidos en una relación que estaba destinada al fracaso desde el principio. Pero también gané algo invaluable: el conocimiento de mí misma, la capacidad de estar sola sin estar desesperadamente sola, y la sabiduría que solo viene de haber tocado fondo
y haber encontrado la fuerza para reconstruirse. A veces, en las noches silenciosas de mi apartamento, me pregunto qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera hablado honestamente con Carlos sobre mis necesidades insatisfechas, si hubiera tenido el coraje de trabajar en nuestros problemas en lugar de huir hacia los brazos de otro hombre, si hubiera reconocido las señales de alarma con Diego antes de destruir mi vida por él. Pero estas preguntas, aunque dolorosas, ya no me consumen como antes. He aprendido a vivir con las consecuencias de mis elecciones sin ser definida completamente por ellas. He aprendido que el arrepentimiento puede coexistir con el crecimiento, que es posible lamentar las decisiones pasadas, mientras se abraza la persona en la que esas decisiones nos han convertido. Mi historia no es única. Sé que hay miles de mujeres y hombres que han caminado por senderos similares, que han confundido la pasión con el amor, que han destruido algo real en busca de algo que creían que era mejor, pero que resultó ser una ilusión. Mi esperanza es que mi experiencia pueda servir como una advertencia, como un recordatorio de que el césped que parece más verde del otro lado a menudo está pintado. El amor verdadero no es fácil, requiere trabajo, compromiso, comunicación honesta y la voluntad de enfrentar problemas difíciles juntos. Requiere la madurez emocional de distinguir entre la atracción momentánea y la compatibilidad a largo plazo. Y más que nada, requiere que cada persona en la relación sea completa en sí misma, que traiga fortaleza y no solo necesidad al vínculo.